Y bueno, en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a comenzar este estudio del día de hoy. Amén. Bueno, les invitamos a abrir sus Biblias, ¿cierto? En Lucas capítulo 1, del verso 57 al 80 vamos a estar exponiendo, ¿ya? Pero primero vamos a la lectura desde el 57 al 66. Lucas capítulo 1, del verso 57 al 66, ¿ya? Que dice así: Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Amén. Como vimos el martes pasado, ¿verdad? Estuvimos haciendo un poco de contexto, ¿verdad? Sobre Elizabeth, ¿ya? Sobre lo que pasaba con esta parienta de María, ¿ya? Que finalmente se cumple el anuncio que se le había hecho a Zacarías, ¿ya? Así es. ¿Ya? Y bueno, y su esposa, ¿verdad? Quien era estéril y anciana, ¿verdad? Que es lo que más llama la atención de todo este texto, no es, o sea, que eran una pareja de ancianos. Claro. ¿Ya? Como de ejemplo podríamos volver, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, cuando estaba Abraham y Sara también, que también eran ancianos, ¿cierto? Y también estéril. Así es. Sara. Así es. Entonces acá vemos, ¿verdad? Vemos la mano de Dios sobre esta pareja, ¿verdad? De ancianos, que para en ese momento debió haber sido algo muy sorprendente, algo que solamente de Dios podía venir. Amén. ¿Ya? Porque era una pareja de ancianos. Dice que ancianos, ¿cuántos años tenía? No sabemos, pero sí dice que es una pareja de ancianos. O sea, yo creo que ya tienen que haber sido abuelos, ya una edad ya bien avanzada, ¿ya? Y Elizabeth queda embarazada y tiene un hijo, ¿ya? Como lo había anunciado el ángel Gabriel, ¿ya? Porque nada es imposible para Dios. Claro, tal como se lo hay había imposible para Dios. dicho a María. Cuando se lo dijo claro a María en Lucas 1:37, entonces se cumple. Se cumple lo que Dios había dicho, la promesa que Dios le había hecho a ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí la mano de Dios. Se cumple esa promesa tal como Dios lo había dicho, ¿ya? Y fue como Él lo dijo. Se cumple, ¿ya? Siempre, siempre Dios cumple su promesa y lo hemos visto durante toda la Escritura. Dios Amén. cumple su promesa, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el problema, las situaciones, porque Dios cumple las promesas en su tiempo y de repente uno las quiere al tiro. Entonces vemos aquí y recordamos nuevamente este matrimonio que veíamos a un matrimonio de edad, ¿verdad? Que a lo mejor en su tiempo de juventud oraban mucho por tener hijos, por tener descendencia, ¿verdad? Pero no es que Dios no los haya escuchado, a lo mejor en su mente de ellos, en su corazón pensaron que a lo mejor Dios no los había escuchado, pero sí, que en definitiva era un no. Quizás. Claro, que era una respuesta como un no definitivo, ¿verdad? Pero vemos que Dios escucha las oraciones del justo, ¿verdad? Y cumple, ¿verdad? Cumple las promesas que él hace, pero en su tiempo, ¿ya? Las cumple. Entonces, podemos confiar y descansar totalmente
en Él, en Sí. Dios, sí, ¿ya? Porque Él es el único que puede, es el único que cumple sus promesas, ¿ya? Es el único que es fiel. Nosotros no. Nosotros somos llevados, ¿verdad?, al pecado, a fallarle a Dios, a dejarlo de lado, de cambiarlo por otras cosas, ¿verdad? Y que pasa mucho, mucho, mucho en nuestras vidas, hermanos. Pasa mucho en nuestras vidas. Y por eso que es la invitación a que estar constantemente buscando, ¿verdad?, un momento para estar a solas con este Dios, orando, ¿ya? Porque cuando no estamos con Dios, cuando no estamos en comunión con Dios, ¿verdad?, empezamos a hacer, como decías tú, ¿te acuerdas? Como esa rama seca, ¿verdad? Que cuando uno pareciese que nada puede, nada nuevo hay. Es como que uno de repente quiere orar y la oración que hace uno no como que no pasa del techo. Entonces hay algo ahí. Hay que estar constantemente en esta comunión con Dios, derramándose ante Dios, pidiéndole perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, porque sí somos llevados, ¿verdad?, al pecado, y de repente lo cambiamos a Él por las cosas del mundo, y tenemos que estar constantemente en esa oración para poder estar en comunión con Él. Claro, ¿Ya? y también enfocarnos en el punto, como decías tú, Elizabeth y Zacarías oraron, ¿cierto? Anhelaron a este hijo, porque toda familia quiere tener hijos, ¿cierto? Ya Sí. cuando se forma un matrimonio, todos quieren tener su propia familia, y el hecho de no tener hijos obviamente tiene que haber traído tristeza, ¿cierto?, a este matrimonio. Clamando, bueno, no dudamos de que haya sido así, de que ellos hayan querido, ¿cierto?, tener un hijo, y quizá pasando el tiempo, ¿cierto?, ya pensaron que a lo mejor fue un no. Claro. Sí. Pero cuando veíamos, ¿cierto?, en ese estudio, cuando estaba Zacarías sirviendo en el templo, ¿cierto?, él lo más probable pensaba que estaba solo, ahí orando, quemando el incienso, ¿cierto?, que fue en esa ocasión el servicio que a él se le entrega. Y de repente ya está el ángel y dice, tu oración ha sido oída, Dios te va a dar un hijo. ¿Cierto? Y Dios te va a dar un hijo. Quizá ellos ya querían un hijo, pero ya llegando un tiempo, ¿cierto? Ya a lo mejor ya desecharon esa idea, y como hablábamos en ese entonces, claro, él ya estaba orando por el Mesías. Señor, ¿cuándo vas a enviar al Mesías? Todas las situaciones que están pasando, libértanos, Señor, necesitamos de ti. Y el enfoque como en ese punto. Claro. Y el ángel le dice, Dios ha oído tu oración. Y le dice, te va a dar un hijo. Pero ese hijo no iba a ser cualquiera. O sea, veíamos ahí que había respondido a los dos anhelos del corazón de Zacarías. Porque si bien ellos querían un hijo, Dios se lo iba a dar. Pero mucho más de lo que ellos hubieran imaginado, Dios se lo iba a dar. Porque ese hijo suyo, ¿cierto? El hijo que iban a tener, que era solamente por la misericordia y también por el poder de Dios, porque solamente Dios podía hacer ese milagro, ¿cierto? Todo iba enfocado obviamente en el plan de redención. Claro. Su hijo iba a ser considerado, ¿cierto?, dentro de este plan, que era, ¿cierto?, iba a ser el precursor, como lo vamos a ver más adelante, de este Mesías, que era tan anhelado, ¿cierto?, en este contexto, como veíamos que habían pasado tantas situaciones en Israel, que su esperanza netamente de todo el pueblo estaba en la llegada de este Mesías, y que ahora ya Dios, ¿cierto?, ya dijo, este es el momento. Amén. Amén. La llegada del libertador. Claro. Pero ese libertador que ellos esperaban, como siempre lo hemos estado hablando en los estudios, ese libertador que ellos esperaban era un libertador que hiciera frente al yugo romano. Claro, porque era lo que tenían ahí frente a sus ojos, lo que en ese momento le estaba oprimiendo. Pero una vez más, volvemos al mismo punto, que quizá ellos estaban anhelando ese punto. Pero Dios no muchas veces, sino que siempre hace las cosas mucho más de lo que nosotros pensamos. Mucho mayores. Porque ese Mesías no solamente iba a traer libertad a ese pueblo, y no limitándolo a este mundo físico, sino que la liberación iba a ser mucho más allá, era una liberación del pecado, del pecado, de la condenación eterna. Amén. ¿Cierto? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que Dios hace las cosas más grandes de lo que nuestra mente finita puede imaginar. Ahí es donde se hace, ¿verdad?, manifiesto el poder de Dios, ¿verdad? Porque uno a lo mejor, muchas veces usted de repente escuchará Diosito, ¿verdad? O sea, que no existe un Diosito. Dios
eterno, es un Dios enorme, es un Dios infinito. Claro, incluso la misma escritura dice que aún los cielos no lo pueden contener. No lo pueden contener, o sea, por eso es que nuestra mente, nuestra cabecita, ¿verdad?, de hormiga no puede, no puede llegar a esa sabiduría, ese entendimiento. Por eso Dios abre, ¿verdad?, un poquito nada más nuestra vista para que podamos ver, porque no vamos a poder entender todo ni comprender todo lo que Dios... Claro, y ahí podemos volver incluso a la pregunta que hizo María al ángel. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Claro. No teniendo duda de que Dios lo podía hacer, sino que ¿cómo, o sea, maravilloso? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo va a pasar porque, todo esto? vienen esas preguntas a nuestra mente, ¿cierto? Porque nuestra mente es limitada, pero para Dios no hay problema en ese aspecto. Claro. Así es. El problema aquí somos nosotros, pero para Dios no hay problema, ¿cierto? Claro. Para Él no hay nada imposible, como decía Gabriel. Claro. ¿Cierto? Entonces, como llegando el tiempo, ¿cierto? Nace el niño, como dice en el verso 58, nace este bebé, ¿cierto? Y tal como había sido anunciado por el mismo Gabriel, ¿cierto? En Lucas 1:14, cuando él se le presenta a Zacarías, le decía, y tendrás gozo y alegría. Y muchos, o sea, no solamente tú tendrás gozo y alegría, sino que muchos se van a regocijar de este nacimiento. Y aquí vemos en la escritura, ¿cierto? En este verso 58, que tal cual, cuando nace el niño, los amigos, los parientes, ¿cierto?, de Elizabeth y Zacarías se regocijaron, tal como había sido predicho por el ángel, ¿cierto?, anteriormente. Amén. O sea, vemos que aquí hay una alegría, ¿verdad?, por un milagro de Dios en la vida de estos ancianos, ¿ya? Hay algo que a ellos los hace, ¿verdad?, se podría decir, aferrarse más a su fe, porque ven que esto no es algo no es algo normal que se ve todos los días, o que haya estado escrito que no sé, que no, es algo que solamente Dios pudo haberlo hecho. Amén. Solamente Dios pudo haberlo hecho, y así también se puede ver en las familias, ¿verdad?, actuales, que a lo mejor no pueden tener hijos, y cuando van a tener un hijo, cuando se les da la posibilidad de tener un hijo, ¿verdad?, hay una alegría, pero esa alegría, ese gozo que tienen los padres, ¿verdad?, es una alegría que no es comparable a nada. O sea, es tan grande esa alegría, ese gozo, ese agradecimiento a Dios, ¿verdad?, sobre todo cuando las parejas son cristianas, ¿verdad?, y Dios hace un milagro en las vidas de ellos, ¿verdad? Hay algo muy especial ahí, y que los hermanos también se alegran, ¿verdad? Se alegran de eso, de lo que está pasando en sus vidas, ¿verdad?, y de la misericordia de Dios, porque también vemos la misericordia de Dios ahí, vemos la misericordia, vemos el poder de Dios reflejado ahí, ¿verdad? Vemos el amor de Dios por el hombre, ¿verdad?, ahí. Entonces es maravilloso. No me puedo imaginar la alegría que tenían ellos ahí, todos estos amigos de Zacarías, de Elizabeth, ¿verdad?, gozándose, ¿verdad?, por el nacimiento de este niño, ¿verdad?, no solamente por lo que a lo mejor iba a ser, porque yo creo que no sabían, pero más que no lo sabían en sí, ¿verdad?, pero más que nada por lo que estaban viviendo esta pareja, por este niño, ¿verdad?, por este hijo que ellos iban a tener, ¿verdad?, que iba a marcar, ¿verdad?, algo muy importante dentro del Nuevo Testamento para los cristianos que ahora están leyendo la Escritura, y para los que son cristianos ahora y conocen, ¿verdad?, a este Juan, que es el que prepara el camino, ¿verdad?, del Mesías, prepara a la multitud, a los hombres, a su pueblo, ¿verdad?, para que puedan recibirlo, para que puedan recibir a este Mesías que viene, que ya estaba y que venía ahí, ¿verdad?, atrasito, pero se iba a cumplir la profecía que desde Adán venía hacia adelante, que iba a llegar el Mesías. Amén. Claro, ahora hay un comentario acá que les voy a leer textual, que dice: cuando el momento del nacimiento se acercaba, amigos y músicos locales se reunían cerca de la casa. Cuando se anunciaba el nacimiento y que era un niño, los músicos empezaban a cantar,
y había gran felicitación y regocijo. Amén. O sea, estaban atentos al momento, esto era con todo. Claro. Claro, empezaban a cantar, a tocar instrumentos, estaban todos preparados para estos momentos. Para este Momento tan especial. Claro, para este gran momento que era el nacimiento de este niño. Claro. ¿Ya? Ahora en el verso 59 nos habla acerca de que al octavo día, ¿cierto? Se circuncida a este bebé, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto? Que esto ya estaba estipulado en la Escritura, ya estaba en la ley, ¿cierto? Por ejemplo, en Levítico 12:3 nos habla con respecto a esto. Claro. Pero también hablábamos, ¿cierto? De que esto había sido antes de Moisés. Esto ya venía, ¿cierto? Desde Abraham. Y era señal, ¿cierto? Del pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia, de que iban a ser bendecidos, ¿cierto? Todo ello eran como una señal externa, ¿cierto? Este tema de la circuncisión que consistía en cortar, ¿cierto? El prepucio ahí del miembro masculino. Y esta era una señal externa, hecha obviamente en el cuerpo, que los distinguía, como que ellos no eran como cualquiera del mundo, no eran como cualquiera de los otros pueblos, sino que ellos eran pueblo de Dios. Amén. ¿Ya? Pero también veíamos, ¿cierto?, que si bien ellos tenían este pacto, ellos eran escogidos, por así decirlo, y tenían esa señal externa en su cuerpo de que los señalaban netamente de que ellos estaban dentro del pacto. Claro. Con el pasar del tiempo hemos visto, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel, aún teniendo esa señal externa en su cuerpo, aún así se apartaba de Dios. Así es. Su corazón estaba lejos de él. Se postraban delante de los ídolos, ¿cierto? Ídolos paganos, de los pueblos que estaban a su alrededor. Cuando Dios les decía que no tenían que hacer eso, ellos lo hacían, ¿cierto? Luego venían cosas malas, se arrepentían, buscaban de Dios, Dios les daba libertad nuevamente, los ayudaba, ¿cierto? Eso lo podemos ver muchas veces, ¿cierto? En el libro de los jueces, ¿cierto? Y Dios les tiende la mano, los saca de ese lugar de oscuridad donde ellos se encuentran, claro. Pero después es como un círculo, vuelven a apartarse, ¿cierto? Entonces ese símbolo externo que ellos tenían, esa señal externa, ya no servía de nada, porque lo que Dios quería, ¿cierto?, era apartarlos para Él, señalarlos como pueblo de Dios. Así es. Pero una señal externa no bastaba para poder hacer eso, porque el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. En el corazón. Es de aquí, ¿cierto? Ahí No viene- de lo externo. ahí viene A la mí lo circuncisión. externo a lo mejor quiero mostrar de que soy de Dios, ¿cierto? Lo podíamos ver incluso, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento reflejado en los fariseos, Claro. ¿cierto? Que se mostraban como de Dios, podían hablar como que estaban cerca de Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Entonces, ¿dónde Dios quiere trabajar? En el corazón del hombre, ¿cierto? Es de ahí donde el Señor nos habla, ¿cierto?, en la Escritura, que la circuncisión del corazón es ahí donde Dios quiere trabajar, quiere cortar de ahí el pecado. Amén. Y solamente por medio de Jesucristo. Amén. Es por eso que aquí ya se está preparando ese escenario para que eso pueda suceder, Amén. Amén. ¿cierto? Pero aquí, en este contexto, este niño es circuncidado, porque estaba en la ley, ¿cierto? Está en la ley. Entonces, es circuncidado al octavo día, como está establecido ahí, y, bueno, hasta el día de hoy todavía lo siguen haciendo Amén. el pueblo judío, ¿ya? Y también en esta ocasión se le ponía nombre al niño, ¿cierto? Y como vemos acá en este mismo verso 59 aquí en adelante, ya que los vecinos y los parientes sugieren que se le coloque Zacarías como su padre, Claro. ¿ya? ¿Qué problema habría en ello? Había un problema. ¿Qué? ¿Por cuál? Porque Yo cuando leía esto decía, ¿por qué los vecinos, no sé, se metían en el nombre del niño? ¿Por qué tenían que, si tenían que el padre, claro, recordemos que Zacarías estaba sin voz, no tenía, entonces lo más probable que no, tiene que llamarse como se llama el padre. Bueno, Zacarías no podía hablar en ese momento, todavía no. claro, ¿no? Y también se tendía a tomar por nombre, ¿cierto? Claro, y de lo que aparte- tuviesen dentro de la parentela. Claro, que Era algo común. Claro, era algo normal de que el hijo, ¿verdad?, el primogénito se llamara como el padre, o como O alguien, claro, algún familiar, ¿verdad? Pero vemos aquí que pasa algo muy especial. Claro, entonces ellos consideran que debía de llamársele Zacarías como su padre, pero aquí vemos que interfiere Elizabeth en el verso 60, ¿cierto? Claro.
aparece Elizabeth y le dice no. No. No, dijo que No. su nombre sería Juan. No. Y no dijo, no, es que yo pienso que podría ser Juan. No. No. Su nombre será Juan. No dijo, no, es que Zacarías me contó, ¿cierto? Escribiéndome en la tablilla, porque por el verso siguiente, ¿cierto? Nos damos cuenta de que Zacarías sí se comunicaba a través, ¿cierto?, de la escritura. Claro. Escribía ahí las cosas. Entonces, me decía, no, es que Zacarías me contó lo que le pasó en el templo, entonces el ángel le dijo que se llamara Juan. No, ella dijo se llamará Juan. Entonces, ¿qué pasa? Los dos le preguntan, pero ¿por qué le van a poner Juan si no hay ninguno en tu parentela que tenga ese nombre? Entonces, no, Elizabeth, no. Preguntaba al padre, ¿cierto? Ya. ¿Cómo le va a poner al niño? Le hacían señas, decía en la escritura. Entonces, ¿qué dice acá? Que él toma una tablilla y escribe ahí. Y su nombre será Juan. Claro. Ya, tal como había sido anunciado por el ángel, ¿cierto? Porque algo empieza a ocurrir en Zacarías. ¿Qué es lo que ocurre en Zacarías? Él ahora cree, ¿cierto? Y cree con certeza el cumplimiento de lo que el ángel le había dicho, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué cree con certeza? Hayamos visto inicialmente a un Zacarías, ¿cierto? Incrédulo. Que cuando el ángel viene a él, ¿cierto? Es enviado de parte de Dios a darle esta buena noticia. Él dice, pero, o sea, ¿cómo va a ser esto? Porque yo ya soy anciano y somos ancianos. No creo que pase esto, no. Ya Con no. duda. Ya porque la escritura deja claro ahí que fue con duda. A diferencia de María, que ella también le pregunta al ángel, ¿cierto? ¿Cómo será esto? Pero ahí fue diferente. Ya ahí se nos deja claro en la escritura de que Zacarías duda. Claro. ¿Ya? Entonces vemos ahí que él pide una señal, ¿cómo? ¿Cierto? Y lo primero que el ángel le dice, ya, yo vengo, yo soy enviado de Dios. Yo soy Gabriel, ¿cierto? Yo estoy delante de Dios. Y he sido enviado a darte estas buenas noticias, ¿cierto, Zacarías? Y como no has creído, ya querías señal, ya, quedarás mudo. Disciplina, tiro. Al tiro, quedó mudo Zacarías. Y ahí ve inmediatamente que lo que le estaban diciendo no era un cuento, sino que esto era dado de Dios. Queda mudo. Y aún más la escritura también, veíamos en los estudios anteriores, nos decía que al poco tiempo empieza, ¿cierto? Ya concibe Elizabeth. Claro. Entonces aquí ya estamos, ¿cierto? En el tiempo de que se cumple el tiempo del alumbramiento. Claro. Entonces vemos que este Zacarías está mudo y que él ve con sus propios ojos cómo se va abultando el vientre de Elizabeth. O sea, claro. Entonces ahí ya va creyendo con más... Ve todo el proceso Ve de todo una el mujer proceso. embarazada, ve el nacimiento de su hijo, porque dice que al octavo día lo llevan para... Claro, ya lo circuncidar. está circuncidando. Ya lo ha tomado en brazos, lo ha tenido en brazos y todo eso, está circuncidado. Entonces ya vio que lo que el ángel le anuncia, ¿cierto? Ya se cumplió. Se está cumpliendo. Entonces, el cumplimiento lo tenía en las manos. claro, aquí ya tenía todo el cumplimiento, como decía, ya está hecho. Y entonces, todo lo que el ángel dijo también se iba a cumplir. Porque como decíamos en un principio, Dios cumple lo que dice. Amén. ¿Cierto? Entonces aquí vemos a un Zacarías que responde con una fe total, a diferencia de esa primera ocasión. ¿Y qué podemos ver acá? Que Dios da nuevas oportunidades. Porque nosotros muchas veces fallamos. Porque como decíamos también la otra vez, a lo mejor podemos decir, oh Zacarías, pero cómo dudó si se le apareció el ángel y toda la cosa y todo. Y estaba ministrando, él estaba sirviendo a Dios, pero estaba desconfiando de lo que Dios le dijo. Pero nosotros también caemos en eso. Así es, Señor. Y Dios nos da nuevas oportunidades. Amén. Amén. Y aún necesitamos ayuda aún para darnos cuenta, ¿cierto?, de nuestros errores. Porque si no fuese por el Espíritu Santo que nos está ahí amonestando, que nos está ahí, ¿cierto?, huyendo nuestro corazón, ni siquiera seríamos capaces de darnos cuenta de nuestros errores. Amén. ¿Cierto? Entonces, gracias a Dios que nos podemos dar cuenta de nuestros errores. Gracias a Dios que nos mueve, ¿cierto?, a pedirle perdón. Y gracias a Dios también que tenemos acceso confiado delante de su trono. Amén. Para poder venir a pedirle perdón. Y aún nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos. Y no solamente perdonarnos, sino que limpiarnos. Amén. Así es.
de toda maldad. Y solamente esto es por medio de Jesucristo. Amén. Porque no hay otra forma. No hay. No hay otra forma. Entonces vemos acá a este Zacarías que ya está firme, ¿cierto? A diferencia de esa primera ocasión, ahora lo vemos más fortalecido, que pasó un proceso ya en el cual él puede hablar de nuevo. Y vemos que él no se molesta, ¿cierto? Ante este, podríamos decirlo, castigo por la desobediencia. No vemos a un Zacarías amargado. ¡Ay, Dios me dejó mudo! No, ¿por qué? Si yo le estaba sirviendo. No, ¿cierto? No. Podemos ver que hay siempre, tiene que pasar algo en la vida del hombre. Sí. Para que pueda se podría decir, esa fe se pueda afirmar. Es como que, claro, ¿verdad? es como un samurreo, podríamos decirlo. Yo me lo imagino así. Yo me Una lo imagino como un disciplina. samurreo que es como espabila, así como Claro. ve desde aquí donde yo estoy viendo. Tú estás viendo desde acá abajo. Claro. Pero yo como que te hago ver desde acá arriba. Y yo estoy por sobre lo que tú estás viendo. Por sobre todo. Desde o sea, otra perspectiva nos hace ver Dios las cosas parece cuando no que- sé pasar procesos. Claro, pareciese que el hombre tiene que pasar estos procesos. No solamente, o sea, yo hablo en general, no solamente individual, sino que en general. Lo hemos visto con la pandemia, ¿verdad? Que fue algo que se cerraron los templos, ¿verdad? Ya los templos no estaban abiertos, era todo online, el que quería se conectaba, el que no se conectaba, y si quería lo veía después, y todo el tema. Pero vemos que este paso por esta pandemia, ¿verdad? Pareciese que algo pasó, ¿verdad? En el hombre. El samorrero que parece que a muchos no les gustó, ¿verdad? Su fe, ¿verdad? Empezó a decaer, nos fuimos a la B, como se ¿verdad? Los templos empezaron a bajar se parecen sus visitas, ¿verdad? Entonces vemos que siempre en estos procesos, en estas situaciones difíciles del hombre, ¿verdad? Es cuando parece que se ve más esa comunión con Dios del hombre. Tú puedes ver que si realmente esa comunión de Dios era verdadera, o era una comunión, o no era comunión, porque si no, o sea, si hubiese una comunión, los templos ahora estarían abarrotados, ¿sabes? ¿Sabes por qué? O yo lo veo, por ejemplo, cuando Jesús compara, ¿cierto?, a este que edifica su casa en la roca firme y el otro que la construye en la arena. Amén. Que cuando Amén. vienen los vientos de las dificultades, el que está firme en la roca, en Cristo, ahí va a estar firme, a pesar de lo que venga. Y es solamente porque Él lo sostiene, tampoco es porque yo, con mis capacidades, Claro. construir la casa sobre la roca, no, sino que Dios siempre obrando en el hombre. Claro, pero, o sea, claro, y debería ser todo lo contrario, o sea, deberían estar las iglesias llenas, dando gracias a Dios por que, no sé, pasaron esta pandemia, ¿verdad? A lo mejor a algunos les tocó vivir, la verdad, se contagió, pero gracias a Dios no le pasó nada, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios igual le ayudó a pasar esa infección, se podría decir, pero vemos todo lo contrario. Vemos que parece que vino un enfriamiento, no sé, algo pasó ahí, algo pasó. Como que pasamos por el colador. Claro, se podría decir eso, es como que pasó el colador, ¿verdad? Y ahí quedamos, ¿verdad? Los que somos y los demás palomos, ¿verdad? Entonces vemos que algo pasó. Pero a diferencia de Zacarías, volviendo al tema que estamos, a diferencia de Zacarías, esto lo afirmó. Claro, más ¿verdad? fortalecido en el proceso. Lo afirmó, lo fortaleció, porque en la pandemia, ¿en quién creías tú? ¿En Dios o en la vacuna? ¿O en el hombre? O en, Sí. o en lo que te enseñaron. Y ahí se da cuenta uno de que muchas cosas de las que dicen no están respaldadas bíblicamente. Y eso es peligroso. Amén. Cuando se enseñan cosas que no corresponden a la palabra, porque cuando vienen las dificultades es ahí cuando uno dice, no, pero es que Dios me dijo esto. No, es que Dios no te lo dijo. Te lo dijo otra persona, pero eso no te lo dijo Dios. Porque si no está en la escritura, Dios no te lo dijo. No, es que me lo dijo anoche, o estaba durmiendo. Eso te lo dijo las 3 pizzas que te comiste, no sé, los completos que te comiste a última hora y no pudiste, empezaste a soñar cuestiones. Y eso es, o sea,
Dios no, Dios, si aquí, hermano, aquí está toda la palabra de Dios, ahí está toda la profecía, está aquí. Y aquí vemos que Zacarías, ¿cierto?, está viendo cumplida la palabra de Dios. Porque Dios lo que dice, lo que promete, lo cumple. Amén. Y aquí lo cumple, ¿cierto? Aquí vemos cómo lo está cumpliendo. Zacarías está creyendo, ¿cierto? Ya está más firme. Y él no dice, yo creo que se podría llamar Juan. No, sino que él con certeza dice que se llamará Juan. Que se llamará porque ya cree. Juan. Porque claro, ya su fe está firme, porque él cree, porque lo que Dios hizo, ¿verdad? Se cumplió. Claro, y ese podríamos decir, ese castigo, podríamos llamarlo de esa forma, o claro, como ese tirón de oreja, podríamos decirle también, no lo amarga, sino que queda más fortalecido que nunca, claro, lo lleva a confiar mucho más en Dios, ¿cierto? Y a creer más. Claro. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Eso es lo que podríamos estar hablando acerca de Zacarías, pero ahí no estaba solamente él. Amén. Como era en el caso del templo, que estaba él, ¿cierto? Y el mensajero de Dios. Aquí sí, había muchas personas, había más personas, ¿ya? Y en el verso 65 nos dice que los que estaban ahí se llenan de temor. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Zacarías, ¿cierto?, da credibilidad, ¿cierto?, a la palabra que le fue dada por el mensajero, y él escribe en su tablilla que este niño se llamará Juan. La escritura nos dice que él puede hablar de nuevo, ya, que es desatada su lengua y es abierta su boca, y él como prorrumpe en alabanza a Dios. Amén. Y todos los que estaban ahí lo oyen, lo ven lo que ahí está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Se llenan de temor y empiezan a correr la voz, dice la escritura, ¿cierto?, por toda Jerusalén y sus alrededores, ¿ya? Por la zona montañosa, nos dice acá en la escritura, la región montañosa, pero esto es Jerusalén y sus alrededores. Ellos empiezan a correr la voz de lo que aquí estaba sucediendo, sí, con estos ancianos, con esta mujer, ¿cierto?, que era conocida como la estéril, pero que Dios ahora había quitado la afrenta de esta mujer, y no solamente cualquier mujer, anciana. Y que, ¿cierto?, y que el esposo de esta anciana, este sacerdote, ¿cierto?, que había quedado mudo, ¿cierto?, que podrían haber dicho ellos que en servicio en el templo él sale y no pudo dar la bendición sacerdotal al pueblo porque ellos pensaron que vio visión en el templo, y quedó mudo durante tantos meses, ¿cierto? Y que durante esos meses que él estuvo mudo, su mujer empezó a tener el vientre abultado, y que ahora dio a luz un hijo, y que cuando él escribe el nombre de este bebé, ¿cierto?, se suelta su lengua y se abre su boca. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice en el verso 66 que todos los que oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque todas estas cosas que estaban sucediendo alrededor realmente no eran algo natural, no eran algo normal. Entonces, ¿qué llegará a ser este niño? Eso es lo que, es cierto, decían aquellos que lo oían, como nos dice acá en la escritura. Así es, o sea, a mí me impresiona lo que sale acá cuando dice, fue abierto su boca y suelta su lengua. ¿Para qué? Ahí es buen punto. Ahí hay un buen punto. ¿Para qué? ¿Para hablar cualquier cosa? ¿O por qué lo escribe acá? Porque dice, fue abierta su boca y suelta su lengua. Primero vimos que fue cerrada su boca en incredulidad. Incredulidad. Pero aquí fue abierta. ¿Y qué pasa con esto? Que él prorrumpe en alabanza a Dios. Bendiciendo, habló bendiciones a Dios. Habló, o sea... Y las primeras palabras que dice, y esto es digno de notar, que apenas fue abierta su boca y suelta su lengua, él da alabanzas a Dios. Fue lo primero que hizo. Amén. Amén. Así es. Vemos que es impresionante. O sea, usted podría decir, yo por fin voy a hablar ahora. No. Él abrió su boca y fue suelta su lengua, y él lo primero que hace es alaba a Dios. Claro. Bendice a Dios con toda su fuerza, que todos pudieran escuchar, ¿verdad? Y yo creo que por eso arrancaron. Claro. Yo creo que más por eso arrancaron, o sea, empezar a hablar, enaltecer, agradecer a este Dios maravilloso por toda la misericordia, por todo
el amor por todo lo que había hecho en su vida, ¿verdad? O sea, fue... O sea, ¿cómo no querer agradecer a Dios Claro, por lo que tiene que haber sentido Zacarías? O sea, eso, obvio. Dice la Escritura que de lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Amén. La abundancia del corazón es lo que habla la boca. Entonces el corazón de Zacarías estaba lleno. ¿Y de qué estaba lleno? ¿De qué estaba lleno Zacarías? Nos dicen los versos siguientes. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y él profetiza. Amén. Así es. ¿Cierto? Así es. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de gratitud, de alabanza a Dios. Amén. Por toda esta misericordia que había tenido con él. Claro, ¿por qué? Porque después dice el verso de 65 y se llenaron de temor todos sus vecinos. O sea, claro, los demás estaban con temor, pero él estaba con... Yo pienso que, claro, habló de principio, claro, ver, o sea, sentir que habla y empieza a dar alabanza y bendiciones a Dios, bendiciendo a Dios, ¿verdad? Yo pienso, digo, se arrancaron todo. Arrancaron todo porque empezó a alabar a Dios, ¿no? Se llenaron de temor todos sus vecinos y toda la claro, no, toda la empezaron a correr la voz de lo que había pasado. O sea, imagínense todo lo que ha pasado en todo este momento. Imagínense todo lo que ha pasado. O sea, nosotros lo decimos en unas simples palabras. Pero que esto viene de atrás, viene mucho más atrás porque viene desde que hablábamos de que para poder entrar al templo, ¿verdad? No era que uno se pudiera repetir varias veces el plato, sino que era una única vez. Sí, porque eran muchos los que estaban a disposición. Claro. Eran tantos que lo más probable es que le tocase una vez en la vida. Una vez en la vida. Y a Zacarías le tocó una vez. Y esta fue la ocasión de Zacarías. Y de ahí parte todo esto que estamos hablando hasta ahora, hasta el nacimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto que Zacarías, desde que entra al templo, ¿verdad? Está en oración, se le aparece el ángel, ahí parte todo. Y desde ahí queda mudo hasta que nace su hijo. O sea, no hasta que nace, sino que hasta que lo circuncidan, porque no es que hasta que nace. Hasta que él realmente cree. Claro, hasta cuando lo circuncidan. O sea, él tiene al hijo, ¿verdad?, en sus manos durante 8 días, ¿verdad? Lo llevan a la circuncisión, ahí tienen que ponerle el nombre, porque era de costumbre poner el nombre. Y ahí él cree. Ahí ya Dios le suelta la lengua, ¿verdad? Y lo primero que hace es alabar, dar gracias a Dios, bendecir a Dios, enaltecer a Dios. Claro. Y eso es todo lo que, claro, todo eso llena de temor a los demás. Claro, aunque habíamos visto, ¿cierto? Por ejemplo, en este episodio de Zacarías, cuando tiene este encuentro, ¿cierto? Con el ángel, que él también se sobrecoge de temor. Claro, sí. Pero acá lo vemos que, ¿cierto? Que ellos cobran temor ante todo esto que está sucediendo, sobre todo que en ese momento, o sea, estaba mudo y ahora está hablando, ¿qué está pasando aquí? Claro. Pero esto obviamente empieza a correrse la voz de que realmente empiezan a preguntarse quién realmente va a ser este niño, porque esto no era algo normal. Claro. Entonces vemos aquí a este Zacarías, ¿cierto? Que es lleno del Espíritu Santo y que profetiza. Habíamos dicho, bueno, tú decías que desde el momento del templo parte todo, pero yo lo veo desde más atrás. Claro, no, sí. Desde más atrás ya, todo esto, ¿cierto? Veíamos incluso el periodo de 400 años de silencio. Claro. Que veíamos que había un silencio profético durante estos 400 años. Creo que yo me refería a lo que lo que él había guardado, ¿verdad? Desde ese momento él empieza a guardar en su corazón, pero ya no puede hablar. Claro, empieza a haber como una transformación en él. Esa duda se empieza como a disipar en el corazón de Zacarías en todo ese tiempo. ¿Ya? Pero Dios ya venía con este plan, ¿cierto? Desde el principio. Y veíamos, ¿cierto?, que en estos 400 años de silencio que hablamos en la introducción de estos estudios, no era que Dios se había olvidado de su pueblo. No. Sino que todas las cosas que le acontecían tenían un porqué. O que hubiese estado callado. Dice silencio, pero realmente profético, no estaba. o sea, que se manifestara como lo hacía con los profetas en el Antiguo Testamento. Hubo un periodo en que no sucedió eso. Claro. ¿Ya? Pero no era que Dios no estuviese obrando, claro. No era que Dios se hubiese olvidado de su pueblo, sino que se estaba preparando el escenario, se estaba preparando para este momento. Cierto que veíamos que se habían estado arreglando los caminos, había un idioma, cierto, que era el griego, que ya era común en todo ese lugar, entonces era
a futuro, ya que nos estamos acercando a ese futuro desde ese entonces, cuando estábamos en ese entonces, ¿cierto? Era más fácil, iba a ser más fácil poder compartir estas buenas noticias, porque tenían este idioma en común, tenían lugares, ¿cierto?, para poder transitar de manera más fácil, por vía marítima, vía terrestre, y así Dios estaba obrando. Abriendo los caminos. Claro, pero llega este preciso momento, ¿cierto? Cuando vemos a este Zacarías que fue lleno del Espíritu Santo, después de estos 400 años, ¿cierto? Y no solamente a él, sino que también hemos estado viendo cómo Dios envía, ¿cierto?, a este mensajero, a Gabriel, a darle estas buenas noticias, a Zacarías, a María, ¿cierto? Y también lo vemos, ¿cierto?, que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que María también ella concibe por obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios nuevamente empieza a obrar a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces podemos ver acá que ya se cumple este periodo, ya se cumple, ¿cierto? Se empieza a cumplir lo que Dios tenía demarcado. Dios no llega antes ni después, sino que es en el tiempo oportuno, el tiempo preciso cuando Dios obra, ¿cierto? Entonces aquí este Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Él quedó sobrecogido de toda esta gracia y esta misericordia que Dios no sé, hace descender sobre su vida en este momento, ¿cierto? Considerándolo a ellos, a estos ancianos, ¿cierto? Que dentro de todo este plan, porque ellos van a ser los padres de este niño, ¿cierto? Que Dios había escogido, ¿cierto? Para poder ser el precursor del Mesías. Amén, amén, así es. Como podemos ver, Zacarías es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pasa este tipo de situaciones de alabanza. Claro, el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Claro, la llenura del Espíritu Santo que constantemente debiéramos tener nosotros como cristianos. Entonces hay algo que también como cristianos de repente ponemos obstáculos para que el Espíritu Santo no pueda hacer este trabajo en nosotros. Cuando nosotros ponemos, ¿verdad? Restringimos, ¿verdad? Nuestra fe, se podría decir, poniendo cosas materiales, por ejemplo, no sé, primeros que a Cristo. Dejar, por ejemplo, cosas que a lo mejor nos impiden poder venir a Jesús, o de repente cosas que sabemos que tenemos que hacer y que uno sabe cuando tiene que hacer cosas, porque como tú decías, el Espíritu Santo está ahí. Está amonestando. Y gracias a Dios que está amonestando, porque si no fuese así... Claro, pero hay muchas veces que no se hace caso a eso. Claro. O sea, cuando ya no se hace caso a eso... Es como una alarma constante que está sonando. Que está sonando. Peligro, peligro, peligro. Peligro, peligro. Es como una luz, o podríamos decirlo como el semáforo. Claro. Presenta como la luz, ¿cierto? Va cambiando y ya llega un momento en que si no prestamos oído llega la luz roja. Claro, llega una luz roja. Entonces ahí empezamos a tener incredulidad. Con todo, cuando ya no empezamos a sentir, o sea, ya no le hacemos caso al Espíritu Santo, viene la incredulidad. Viene esa barrera que ya el Espíritu Santo ya empieza, se podría decir, a apagarse. O como dice la Escritura, lo contristamos. Cuando sabiendo hacer lo que tenemos, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, contristamos y le hacemos daño al Espíritu Santo. Claro, pero aquí tenemos un ejemplo bien claro de cómo es estar en el Espíritu. Claro, el resultado de esta llenura lo hemos visto, ¿cierto? En Elizabeth, lo hemos visto ahora en Zacarías, que cuando han sido llenos, ¿el resultado cuál es? Alabanza, ¿cierto? Adoración. Claro, o sea, es bendecir a Dios, es ensalzar su nombre, Entonces vemos que es diferente a lo que muchas veces uno ve o cree de repente en las iglesias, ¿eh? ¿O no? Sí. Es como decir, oye, ustedes me están diciendo acá, y vamos a leer un poco, en un momento más vamos a ver lo que Zacarías dice. ¿Verdad? Claro, porque hoy día se ha tergiversado mucho el tema de cuando el Espíritu Santo te toma. Claro. Hermano. Pero aquí, bueno, es como hacen alusión a que cuando el Espíritu Santo te toma, uno se borra. Es como que uno es una marioneta y el Espíritu te toma y hace lo que quiere contigo y después tú es como que despiertas y, oh,
¿qué hizo conmigo el Espíritu Santo? No sé, tú estabas allá saltando, gritando, girabas y no sé qué, y tantas cosas. Y sí. Hablaste mi lengua. Pero acá nos estamos dando cuenta de que Dios es un Dios de orden. Amén. Y que cuando el Espíritu Santo obra a través de la vida de alguien, siempre el resultado es adoración a Dios. Amén. Gloria a Dios. A través y siempre en su palabra. Porque veíamos, ¿cierto?, en el cántico anterior, el cántico de María, que era conocido como Magnificat, ese cántico, ¿cierto? Ella levanta adoración a Dios por haberla considerado a ella. Ella se consideraba, o sea, como una persona insignificante. Decía, porque ha considerado la bajeza de su siervo. Amén. Así es. ¿Ya? Y ella empieza a alabar a Dios. Y ¿cierto? Y acá vemos a este Zacarías que de la misma forma. Y siempre ellos dan alabanza a Dios y está llena de la misma palabra de Dios. Porque veíamos que estaba llena de citas bíblicas. Amén. Y vamos a ver ahora con el cántico de Zacarías que pasa lo mismo. Así es. ¿Cierto? Amén. Y ahí vemos, ¿cierto?, que lo mismo que decía Jesús. Que el que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos iba a recordar? Lo que Jesús nos dijo, dice, porque vendrá el Consolador y Él les enseñará, Él les va a recordar todo lo que yo les dije. Y lo vemos acá en la Escritura, ¿cierto? Que estas mismas citas bíblicas, estas cosas que habían acontecido, ¿cierto? Ellos empiezan a alabar a Dios con eso mismo, porque empiezan a fluir, ¿cierto? Sus labios de lo que tenían en su corazón, que era la palabra de Dios, y empiezan a alabarlo. ¿Por qué? Porque ven cumplidas las promesas de Dios. Amén. En lo que está aconteciendo ahora. Amén. Así es. Entonces vamos viendo ahí que Dios siempre, cuando obra, ¿cierto? Porque es siempre enfocado en su palabra, siempre enfocado en Jesús, siempre es allá. Amén. Ya, y incluso en Efesios, ¿cierto? También hay un texto que nos habla de lo que es también el tema de la llenura del Espíritu Santo, cuando nos dice acá en Efesios 5, del verso 19 y 20, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice. ¿Y qué dice aquí como resultado de esto? Dice, hablando, o sea, uno no pierde el conocimiento, sino que dice, hablando entre vosotros, porque ya le está dando la instrucción. Cuando seáis llenos del Espíritu Santo, les dice, hablen entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Amén. O sea, en ningún momento hay una pérdida de conciencia. Dando siempre gracias a Dios. Una persona que está borrado, ¿cierto? No puede dar gracias en todo momento. Aquí le está diciendo, ¿cierto?, Pablo a los de la iglesia de Éfeso, cuando estén llenos del Espíritu Santo, den siempre gracias a Dios por todo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, cómo la palabra de Dios nos va alumbrando. Y eso es maravilloso. Hay algunos tips que nos ayudan, ¿verdad? Pero eso es lo maravilloso de, como bien dices tú. Yo hablaba con el pastor, con mi pastor Raúl, tuve una conversación y claro, pues, hablábamos, decíamos, muchas veces uno, claro, lee la escritura, pero después al tiempo vuelve a leerla y vuelve, ay, pero yo, ¿cómo me lo salté este pedacito? No me di cuenta de este pedacito que estaba aquí. Entonces vemos que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que va haciendo, ¿verdad?, en nuestras vidas. O sea, la palabra constantemente, aunque yo la lea 1, 2 veces, 3 veces, siempre nos va mostrando, ¿verdad? Claro, aquí no, vamos a este punto, que nadie puede decir que se conoce toda la Biblia y que ya no necesita más leer, sino que tenemos que estar constantemente buscando. Claro, entonces es cuando uno se da cuenta y dice, yo no me di cuenta de esto. Oye, pero ¿cómo estaba esto aquí si yo lo había leído ya? Si yo lo leí, lo releí, claro. Pero es que ahí Dios va entregando conforme a la medida, ¿verdad? Claro, va entregando ahí va entregando, ¿verdad? Y va dando el entendimiento mediante el Espíritu Santo y te va mostrando y revelando. Tomando en consideración también que no todos somos iguales. Amén. Porque hay algunos que tienen una capacidad de poder absorber más y otros que les cuesta un poco más. Amén, sí, así es, Señor. ¿Cierto? Entonces el Señor va obrando en cada uno conforme a la medida también. Ahí vemos también nuevamente la misericordia de nuestro Señor y ese trabajo tan personalizado que hace. Infinito. Y la paciencia que tiene con cada uno, que de repente somos tan duros.
Es como un relojero, así, está poniendo las piezas precisas ahí, con lupa ahí, tratando de que nosotros podamos entender y comprender, y que hay que darle de nuevo y otra vez. Y si es necesario volver, el Señor no tiene problema. Ya. Sí, sí, porque todo lo que el Señor nos enseña, después viene la prueba. A ver si es que realmente lo aprendido, viene la práctica. Ya, y de repente ahí nosotros, ahí de repente nos quedamos pegados. Flaqueamos ahí. Pero el Señor ahí vuelve a dar otra oportunidad, como lo hemos visto acá con Zacarías. Amén. Amén. ¿Cierto? Bueno, habíamos dicho, ¿cierto?, que cuando hablábamos del cántico de María, ¿cierto?, era conocido como el Magnificat, que era tomado, ¿cierto?, de la versión en el latín, que era engrandece, ¿cierto? Engrandece, porque ella aparte engrandece mi alma al Señor, sí, ¿cierto? Ese engrandece, Magnificat. Con Zacarías, el cántico de Zacarías pasa similar, ¿ya? ¿Por qué? Porque este cántico, ya que vamos a leer ahora, ya que parte del verso 67 en adelante, es conocido como el Benedictus. Benedictus, y también es por la primera palabra que él parte en este cántico, que es bendito. Bendito, dice acá en la escritura, el Señor Dios de Israel, ¿ya? Bendito. Bendito. Entonces, este bendito, ¿cierto?, en la versión en latín, ya, es Benedictus, ¿ya? Porque después cuando usted tenga que estudiarlo, ahí le va a aparecer Benedictus, no se asuste, ¿cierto? Está hablando de lo mismo, ¿ya? Ahora, le vamos a dar lectura, pero esto lo vamos a ir leyendo por partes. Ya, la primera parte que le vamos a dar lectura es del verso 67 ya lo leímos, del 68 ya al 75, ¿ya? Amén. Donde nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que este Zacarías prorrumpe, ¿cierto?, en acción de gracias por la venida del Mesías y por la liberación también que este Mesías iba a traer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. ¿Lo lee usted o lo leo yo? No, lo leo yo. Del 68. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Así es. Amén. Bueno, como nos dimos cuenta acá, ¿cierto?, los primeros versículos, cuando dice bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta, en primer punto, ya, que nos está hablando de esta gran redención. ¿Qué es una redención? Es el pago, ¿cierto?, por un rescate, una liberación, ¿ya? Que Dios iba a efectuar no por medio de cualquiera, sino que alguien en particular, ¿ya? Y que ese particular se nos muestra acá como este poderoso Salvador, porque no podía ser de otra forma, no podía ser cualquier Salvador, al estilo como ocurrió en el Antiguo Testamento, que Dios constantemente estaba levantando, ¿cierto?, a unos ciertos líderes para poder obrar a través de su pueblo, libertarlo y cosas así. No, este iba a ser diferente. Me causa aquí algo poderoso. Sí, algo, mira, dice que ha visitado y redimido. ¿Ya? Está hablando del tiempo. O sea, lo da como un hecho. Así es. Lo está dando como un hecho. O sea, se nombra como un hecho de que viene la redención. O está la redención. O sea, nos está diciendo que redimirá. Claro. En futuro. Vemos que dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. Claro, ¿ves? Y no cualquiera, sino que nos dice también acá, ¿cierto?, que iba a ser un descendiente, ¿cierto?, de David, del gran rey David. Y impresionante porque aunque todavía Jesús todavía no nacía. Claro, todavía no nacía. Entonces él ya estaba viendo eso, ¿ya?
Ya lo dio por cumplido. Y lo dio, claro, y eso es más, claro, y eso lo da más como un cumplimiento, o sea, ya está cumplido, él lo ve así. Entonces, podemos ver que no es que él está hablando por hablar, o sea, o que sea de su, claro, de su conocimiento, de su sabiduría. No, hay algo aquí. Y ahí podemos ver lo primero, ¿cierto? Que fue lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está inspirando en este momento a este varón. Y que también muestra que, o sea, que hay una raza caída y que necesita un poderoso Salvador, no cualquier Salvador, un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador, ¿verdad? Que se necesitaba a este Mesías. Claro, y tenía que ser descendiente, ¿cierto?, de la línea de David, porque Dios también había hecho un pacto con David, ¿cierto? De que iba a tener un reinado eterno, uno en particular. Y ese no era ni su hijo Salomón, ni cualquier otro, sino que Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Y que esta profecía, ¿cierto?, este cumplimiento, no fue un plan B de Dios. No fue algo que se le ocurrió a Dios a última hora. A ver, Dios va viendo cómo se va trazando la historia. Ah, no, se me ocurrió que iba a ser así o así. No, sino que esto ya había sido profetizado. Y este es el cumplimiento. Porque aquí lo dice, ¿cierto? Que habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la profecía. Claro. Mostrando, ¿verdad?, a Jesús. Claro, desde el principio. Amén. Ya había sido profetizado y ahora ya se está cumpliendo. Y ya lo ve por cumplido. Él lo ve. Que eso es lo maravilloso. Es que, claro, porque eso es lo maravilloso, es que ya lo ve cumplido. Y todavía Jesús todavía no nace. Todavía no nace. Claro. Qué maravilloso, ¿eh? Vemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando ahí. Lo que Dios dice, se cumple. Amén. Ahí vemos el sello, ¿cierto? La garantía. Si Dios lo dice, es verdad. Amén. Así es. Entonces, nos damos claramente cuenta de que esta exaltación en esta primera porción de la Escritura no se estaba refiriendo netamente al hijo de Zacarías, que es Juan, el Bautista. No, sino que está hablando de alguien que es más grande, ¿cierto? Uno que es más grande que él. ¿Cuál es este más grande que Juan el Bautista? Bueno, Juan mismo nos dio testimonio de él. Juan mismo, ¿cierto? Cuando ya estaba, ¿cierto?, en el desierto, cuando ya estaba adulto, ¿cierto? En Juan 1, del verso 26 al 30, nos dice así. Bueno, cuando le vienen a preguntar a él, ¿cierto? Y él le responde diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén. Este es el que viene después de mí, dice Juan. Viene después de mí, pero él es antes que mí. Amén. Es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Verso 29 de este Juan capítulo 1 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Y lo deja clarito. Claro. Entonces aquí nos damos cuenta, en esta misma porción de la Escritura, ¿ya?, nos vamos dando cuenta de lo mismo que el ángel le dice a José en sueño. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a José en sueño? Que veíamos, ¿cierto?, en unos dos estudios atrás más o menos. ¿Ya? Cuando le dice aquí a José en Mateo 1, verso 21, recordemos que José estaba en ese dilema, ¿cierto?, de dejar a María porque estaba encinta y no era de él el hijo, ¿cierto? Pero el ángel viene, ¿cierto?, y le dice a José que no tuviera miedo de tomar a María como esposa, ¿ya? Porque le dice ahí que todo eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Y le dice acá: y dará a luz un hijo, y llamarás, le dice a él, o sea, tú vas a ser el padre terrenal, padre legal de Jesús aquí en este plano terrenal. Tú llamarás su nombre Jesús, le dice. Y aquí le dice: ¿por qué Jesús? Veíamos, ¿cierto?, que Jesús significa Salvador. Amén. Y tal cual.
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Tal cual como lo decía Juan. Así He es. aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el poderoso Salvador que nos está hablando aquí la Escritura a través de Zacarías. Amén. ¿Ya? Y obviamente el perdón de los pecados es la esencia de la salvación. Porque, ¿qué pasa con el pecado? El pecado trae consecuencias eternas. Amén. Entonces, a través de Jesús, somos libertados, ¿cierto?, de esta condenación eterna. Él es el que da el pago por nuestro rescate. Amén. Él es el que nos redime. Él es el que da el pago. Y el pago que Él da, ¿cierto?, es su muerte en la cruz. Fue su muerte en la cruz. Ese es el sello, ¿cierto? Y no hay otro más. Y es ese pago fue hecho una vez y para siempre. Él no lo pagó en cuota, ¿cierto? Sino que una vez y para siempre Él nos hizo perfectos. Pero solamente por medio de Él. O sea, siempre decimos que la salvación no es por obra. Y está bien, por nuestras obras no es posible. Pero por las obras. Pero por las obras de Él sí. Amén. Porque son Solamente perfectas. por la de Él. Perfecto. Porque las de nuestras están sucias. Son como trapos de inmundicia. Amén. Todo lo que nosotros pudiéramos querer hacer para agradar a Dios está sucio porque somos pecadores. Amén. Nosotros no nos podíamos salvar ni nosotros mismos. No, yo no puedo salvar a nadie. No. Ni siquiera me salvo yo. Pero tenía que haber un poderoso Salvador. ¿Y quién más que Jesús? Que es el Hijo de Dios. Amén. El Emmanuel, que veíamos, ¿cierto?, que es Dios con nosotros, que se compadece porque Él, Dios, ¿cierto?, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿cierto?, y vino a vivir una vida intachable como yo no la he podido vivir, que vino a dar su vida, ¿cierto?, en la cruz por mí, en mi lugar. Amén. No podía ser de otra manera, Amén. ¿cierto? Y Él conoce nuestra condición porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si nosotros somos pecadores, ¿qué podemos hacer? Venir a Él, porque Él nos Amén. conoce. Él ve nuestras dificultades, Él conoce nuestro corazón. Él es Emmanuel, Dios con Amén. nosotros. Él se acercó, ¿cierto? Dios vino y se hizo hombre. Se acercó a nosotros para darnos esta salvación, que es gratuita. Por lo demás. Más encima, es gratuita. Amén. Nosotros no hicimos nada. No hicimos nada. Y no tenemos nada que hacer. Y Él, aún más, nos da su Espíritu Santo, como decíamos delante, para ayudarnos a todas las cosas, para poder orar, para poder entender su palabra, para que esa palabra sea viva en nosotros, para poder explicarle a alguien. Es todo obra de Dios. El que empieza la buena obra, la va a finalizar. Amén. Y en eso descansamos, de que todo está en sus manos. Menos mal que no está en las nuestras. Gracias a Dios. Aleluya. Claro, entonces, y esto, ¿cierto? Ya había sido hablado a través de estos santos profetas desde el principio. No fue que a Dios se le ocurrió a última hora. No fue que esto se le escapó de las manos a Dios y, oh, se me ocurrió esto a última hora. No. Esto es por sorpresa, ¿no? No, Se me no. equivoca. No, él lo tenía todo planeado. O sea, vemos que por eso nosotros estamos ahora aquí. es porque a él le place. Que Claro. nosotros podamos estar transmitiendo, que le place, que podamos estar leyendo la Escritura. Y es gracias a él, si no siquiera es gracias a nosotros. Por eso la gloria siempre es de él. Amén. La gloria siempre es de él, porque yo por mis fuerzas yo no estaría aquí. A lo mejor estaría allá afuera. Allá afuera buscando dulce. ¿No es cierto? Pero gloria a Dios que estamos acá. Vestido Porque, de mocho. claro, dándole pleitesía a verdad al demonio. O sea, pero estamos acá, ¿verdad? Aquí estamos. O sea, buscando de él. Porque Él nos da vida. Porque, y su palabra es vida. Y es vida y eficacia en nuestras vidas. O sea, Amén. eso es, ¿verdad? Y la palabra cuando entra a tu vida es como esa espada que dice, que de doble filo. Que penetra hasta Que partir penetra. el alma. Y claro, y que parte, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. ¡Pum! Para. Separa. Listo. Esto está malo, para afuera. Y muchas veces duele para que pase eso. Tiene que doler. Claro. Muchas veces. Y eso es lo que no nos gusta. No nos gusta. O sea, claro, porque que el hombre no quiere sufrir. Por eso es que son tan famosas y tienen tanta fama estas iglesias donde las pares de sufrir, ¿verdad? Donde te venden un evangelio que es un evangelio, ¿verdad?, de perdición, porque no es de salvación.
Te venden un evangelio donde no, tú eres cabeza y no cola, hermano. O sea, tú eres cabeza y no cola. Y ahí te matan, ahí al Claro, tiro. nos llevan a un plano que es netamente humano, porque nos llevan solamente a mirar lo que tenemos aquí en este plano. Lo físico. Claro, a poner la vista en las cosas de aquí de la tierra, cuando la misma escritura nos dice que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. Amén, gloria a Dios, sí, así es. Así es, la mirada siempre en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque son eternas. Son eternas. No es como la tierra. Que la escritura, O sea, aquí todo esto va a perecer. la escritura dice... Aquí nos dice la escritura que aquí va a venir un mundo color de rosa, que aquí todo va a mejorar, presidente que venga, el otro que va a venir, no, es más mejorar todo. No, se nos dice que todas estas cosas van a perecer. Van a perecer. Todo esto va a desaparecer. Amén. Pero la palabra de Dios permanece para Amén. siempre. Gloria a Entonces, Dios. ¿cómo no querer darle Gloria gracias a al Dios, Señor, sí, Señor. por permitirnos, ¿cierto?, en esta noche poder estar compartiendo la palabra con mis hermanos, ¿cierto? Aquí hay 5 hermanos conectados, le damos gracias al Señor por cada una de estas almas, ¿cierto?, que han venido a nutrirse de la palabra del Señor. Amén. En esta noche, en donde se le rinde tributo, ¿cierto?, en el mundo a las tinieblas. Al maligno. Pero el Señor a nosotros nos sacó de esas tinieblas, Amén, gloria a a Dios, esta luz así es. admirable. Así que Así le damos es. gracias al Señor porque Él nos dio el querer y el hacer de poder estar aquí en La este gloria es momento, para ti, Señor. para darle gloria a Él, para engrandecerle solamente a Él, porque de Él solamente la gloria y la honra. Amén. Cosas que muchos hoy no hacen. Hoy muchos no le quieren dar la gloria a Dios, sino que la gloria la quieren para ellos. Es que los méritos son de ellos, o sea, buscan méritos para ellos, que es que yo tengo un título, yo tengo, no sé, magíster, yo soy aquí, soy acá, pero cuando se le pida cuenta, cuando venga Dios a pedir cuenta de nuestras vidas, ahí es cuando va a haber el lloro y ese crujir de dientes, ¿verdad? Porque no lo vimos a Él. Pues vamos a decir, no, Señor, si yo hice milagros en tu nombre, yo no sé, sané enfermos, Señor, yo fui a predicar a las calles, Señor, no te conozco, fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi casa. ¿Amén? Y es que estar en constante comunión con Dios. Y aún eso. Constante Necesitamos comunión estar con orando Dios, por y esa eso. comunión con Dios solamente te la da Dios. Así es. Dice, pero ¿cómo voy a estar? Bueno, porque Dios es el que da el querer y el hacer. Sí, y aquí todo gira en torno a Él. Él. Aquí Sí. yo, el centro de aquí yo no soy. No. Aquí, no. ¿quién es el yo soy? Él es el yo soy. No yo, No no yo. yo. Él. Él. Como dijo Juan. Yo Yo no no soy. yo no soy. Yo no soy el yo soy. Es Él el que está allá. Él es el gran yo soy. Síganlo a Él, dijo, síganlo a Él síganlo. Y sus discípulos se fueron A seguir a Jesús. a seguirlo a Él. Claro. Bueno, le damos gracias al Señor por este estudio. En el próximo martes, si Dios así lo permite, vamos a continuar. Es genial la palabra del Señor cuando uno empieza a introducirse, ¿cierto? Empieza ahí es como un mar. Uno Claro. empieza ahí a entrar en este mar, ¿cierto? A nadar en medio ahí. Pero es genial la palabra del Señor. Amén. Y eso solamente, obviamente, como decías tú, lo da Él, ¿cierto? Porque Él empieza a alumbrar, Él nos da el querer y el hacer, Él nos da, ¿cierto? Esto de poder disfrutar, porque eso es disfrutar de su palabra, no estar ahí por obligación, así, como comer mal, es como comer sin hambre. No, es genial cuando uno se empieza, ¿cierto?, a introducirse y disfruta Amén. de esta palabra, que el Señor nos ayude a disfrutar de su palabra, ¿cierto? Amén. No, Y hacerla viva, que Amén. sea viva. Claro, que en nuestra empiece vida. a morar en nuestra vida, que empiece ya a menguar uno. Y no como- solamente conformarnos con que nosotros hemos sido bendecidos, sino que si hemos sido bendecidos también es para poder ser de bendición a otros. Amén. ¿Cierto? Amén. Que el Señor nos Que el ayude. Señor nos ayude, Que el porque- Señor nos ayude porque, claro, como bien decías tú, todo viene de Él. Amén. ¿Verdad? Y yo como hombre se me va a olvidar eso. No. Pero voy a volver a lo que dijiste tú, esto de sumergirse en el mar, ¿verdad? Es como, y yo digo, ¿sabes qué? Claro, tienes razón, es como meterse al mar. Pero nosotros estamos en la orillita. Claro, a lo mejor pensamos que vamos muy allá, pero vamos en la orilla. ¿Recuerdas cuando viene la ola así, tú pensáis que, que está ahí? No, está ahí en la orillita porque la ola te tapó nomás
pero realmente estaba ahí a la orilla. Entonces, estamos así nosotros, estamos recién entrando, ¿verdad? En la profundidad del conocimiento. Es inmensa, es infinita la profundidad, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, que nosotros no lo podemos contener. Solamente podemos estar a la orilla, viendo ahí que cuando el agua nos cae, se va y deja cosas brillantitas ahí afuera, y todo el tema la podemos ver, ¿verdad? Y la podemos sacar. Bueno, Dios hace maravillas, ¿verdad?, en la vida del hombre que entrega su corazón a Él para que lo cambie. Porque eso es lo que quiere Dios, quiere entrar ahí al corazón del hombre, quiere sanar desde donde, como bien decías tú en la clase pasada, de donde está todo el mal, donde todo está malo ahí, porque Él quiere sanar ahí ese lugar. Desde ahí parte hacia afuera. Hacia afuera, claro. De ahí Señor, parte. no es al revés, no es desde afuera, como cambiándome externamente, porque es como veíamos en la circuncisión, ¿cierto? Esta señal externa, pero ¿de qué serviría si el pueblo igual se va a alejar? Si somos pecadores, el cambio tiene que ser acá adentro. Desde acá el Señor empieza a orar y desde acá empieza a cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo empieza a cambiar. ¿Y cómo esto? Guardando la palabra de Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Y que tampoco es por el querer y el hacer del hombre. No. Sino que Dios es que hay un proceso, porque como bien decías tú adelante, hay algunos que retienen más, otros que retienen menos. Eso. También Dios tiene un trabajo personal, especial con cada hermano, porque hay algunos que, claro, van a estar más abajo, otros van a estar más arriba, y de repente, y ahí es cuando la palabra nos llega, porque de repente somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo como iglesia. Entonces de repente también nosotros decimos, oye, pero ¿cómo no va a entender? ¿Cómo no? Bueno, sí, no entiende. Hay algunos que comen más rápido y otros que son más lentos para comer. Claro, también. O sea, uno dice, pero ¿cómo ha leído tantas veces la escritura? Bueno, pero es que, claro, pues, porque yo, o sea, yo en mi sabiduría yo no voy a permitir que alguien esté, pero Dios sí. Dios está mirando a ese que le cuesta más, porque Él está haciendo un trato con él. ¿Ah? Un trabajo especial. Y como somos un cuerpo, ¿verdad? La mano derecha ayuda a la mano izquierda. Ayuda al ojo a que cuando le pica se rasque, ¿verdad? Entonces, eso es. No, la mano derecha no, cuando le pica el ojo no le hace así, hermano. No le mete el dedo al ojo, no. Sino que ayuda a sacar la basura. Lo ayuda, ¿verdad? Entonces, la hermandad también tiene que ser así en la iglesia. O sea, no ahí, no, el dedo, no. El dedo que sirva con los 5 deditos y la mano, para acariciar, para ayudar, para prestar una mano, ¿verdad? Amén. Vamos a ver si hay algún hermano que nos haya pedido alguna oración. No tenemos ninguna oración. Tenemos ahí varios hermanos que se están conectando. Mira, hermano Adrián, que el Señor le bendiga. Un gusto verle por acá, hermano Adrián. Amén. El hermanito Adrián desaparecido por ahí. Pero bueno, el Señor ahí algo está haciendo con él. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes, los cuales se conectaron, los que nos pudieron acompañar en esta transmisión, y también darle gracias al Señor por aquellos que van a pasar por esta transmisión más adelante, ¿verdad? No lo sabemos, Dios, bueno, ahí les bendiga Dios enormemente. Quiere que esta vez quede guardado el video. No, o sea, ahora sí va a quedar, porque no hemos tenido ninguna interrupción hasta el momento. No está nuestra hermanita Ignacia por ahí diciendo, no, es que se pegó el video. No, ella siempre nos avisa, está atenta. Siempre nos avisa, está atenta. Así que bendiciones ahí a todos, a cada uno de ustedes. Vamos a estar orando para darle término a esta transmisión, porque ya estamos casi en la hora. Sí, estamos casi en la hora. Así que vamos a darle término, ¿verdad? Amén. Padre amado, te damos gracias por este estudio, Señor, espléndido que nos diste en este día, Señor. Nos diste la oportunidad de poder conocer más de tu palabra, de conocer, Señor, de varones que quizá en algún momento dudaron de tu palabra. Dudaron, Señor, pero tú les has dado nueva oportunidad, Señor. Tú les diste nueva oportunidad, así como también nos la das a nosotros. Ayúdanos, Señor, en este caminar en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Y no en las cosas de este mundo, no en las cosas de lo que dijo tal persona, sino que aún lo que nos diga cualquier persona, vengamos, Señor, tengamos esa gana, danos tú el querer y el hacer de venir a corroborar, Señor, en la Escritura, si aquello que están diciendo es de ti o no, Señor. Ayúdanos tú, Padre amado, guárdanos
de ser de instrumentos, Señor, de tropiezo. Mas ayúdanos, Señor, a ser de instrumentos de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a poder andar como tú quieres que andemos, trayendo gloria a tu nombre, Señor. Y no siendo instrumentos, Señor, de estar apartando a los demás o de ser de tropiezos, Señor. No, jamás. Guárdanos de aquello. Guárdanos de ser engañadores, Señor. Guárdanos, por favor. Y también guárdanos de ser engañados. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a dirigirnos santamente en esta vida, Señor, a ser cada vez más transformados, Señor, mediante tu Espíritu Santo, y que a través de nosotros ya no nos vean a nosotros. Quizás en algún momento nos vieron en alguna etapa de nuestra vida, pero ya nos vean, cuando nos vean nuevamente, digan, no, es totalmente diferente. Y se den cuenta, Señor, que es porque tú has transformado nuestras vidas, Señor. Y ellos también lo anhelen. Anhelen ser transformados, anhelen tenerte a ti, Señor, por favor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Bendiga a mis hermanos que están conectados en estos momentos. Bendiga a todos aquellos que van a ver esta transmisión, Señor. Amén. Que sean nutridos por tu palabra, que sean renovadas sus fuerzas, Señor. Que quizás se han equivocado, Señor. Quizás se han equivocado. Pero diles tú, convénceles tú de que tú eres un Dios que perdona. Que tú eres un Dios que perdona, Señor. Amén. Que todos somos pecadores y que por nuestras fuerzas no podemos nada. Si eres tú, Señor, el que nos trae salvación. Amén. Y no por medio de cualquiera, no por medio de cualquiera, sino un poderoso Salvador, que es tu Hijo, Señor, en el cual tú tienes complacencia. Aleluya, que es tu Hijo Jesucristo. Amén. No había otra forma, era la única forma. Y te damos gracias por Él. Porque de otra forma ni siquiera contigo podríamos estar hablando en este momento, Señor. Te damos gracias. Toda gloria y honra es a ti, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.